Buenos días, mi nombre es Simi. Espero que todos ustedes y sus familiares estén bien disfrutando de este domingo, que es muy bonito. Recuerden que yo los mantengo en mis oraciones durante los días de la semana para que Dios los proteja y los cuide. Bueno, muchas gracias por compartir este momento conmigo para que juntos leamos una vez más la Biblia. Ahora, me gustaría compartir un poco más sobre mi vida personal con ustedes. Hace 6 años aproximadamente, en el mes de mayo, mi esposo se murió. Y así que la semana pasada era un poco pesado para mí emocionalmente, pero lo bueno es que Dios estaba conmigo y está conmigo ahora también. Siempre está con nosotros. Y después de que mi esposo se murió fue cuando Dios en verdad entró a mi corazón, la verdad. Antes yo era cristiana y leía la Biblia, pero era el principio de mi relación con Jesucristo. Y um, mi relación con Jesucristo ahora es mucho más diferente porque, bueno, obviamente siempre trato de preguntar a Dios para que me ayude en mi vida cotidiana. Y así que me da mucha alegría que ustedes estén aquí para que aprendamos juntos un poco más sobre la gracia y sobre el amor de Jesucristo y cómo es que Él nos escoge a cada uno de nosotros para que tengamos el deseo de aprender sobre sus palabras. A veces, aunque nosotros pensamos que no necesitamos eso, pero ese es el corazón terco de nosotros, esa es la honestidad, esa es la verdad. Pero bueno, me gustaría compartir con ustedes sobre uno de sus apóstolos de Cristo. Y es interesante cómo es que este apóstol él mataba, él seguía a los cristianos, los nuevos cristianos después de que se murió Jesucristo. Él era una ambición de él para matarlos a todos ellos. Pero Cristo entró al corazón de ellos, de él, del apóstol. Y entonces fue cuando Jesucristo lo escogió a este apóstol para que enseñara a las otras personas sobre la palabra de Dios, sobre las buenas nuevas y las promesas de Jesucristo. Y así que es un verdadero milagro sobre cómo Cristo cambia nuestra actitud y obviamente el resultado, nuestras acciones van a cambiar una vez que nuestra actitud cambie. Y es muy bonito, así que déjenme leerles el libro de Hechos. Si tienen su Biblia, ábranlo en el capítulo 9 para que empecemos a leer juntos, ¿sale? Conversión de Saúl. Mientras tanto, Saúl, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando
y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Bueno, la Biblia está llena de historias así como estas, sobre cómo es que Dios trabaja de una forma increíble. Y obviamente, Saulo era uno de esos gentiles que estaba persiguiendo a los judíos para matarlos. Y es bien interesante sobre cómo Dios ve cuando oramos, porque aquí dice: Señor, he oído, ¿dónde está? Sobre la oración. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Imagínense, Dios, Jesucristo, vio que Saulo estaba orando, y es por eso que Dios mandó a Ananías para que lo visitara y le abriera los ojos. Imagínense, entonces, pero la otra cosa que tienen que recordar, que Ananías ha escuchado cosas muy malas sobre este hombre y no quería ir a visitar a Saulo. Pero entonces Dios le dijo: ve, insistió el Señor. Imagínense, aunque uno a veces no quiera seguir de corazón la palabra de Dios, Dios de alguna u otra forma o de una forma muy especial, el Señor insiste en nuestra vida, nos llama. Él está parado afuera de la puerta de nuestro corazón y está tocando para que nosotros al finalmente logremos entender que eso es bueno para nosotros, para nuestra alma. Y así que, y Dios no tiene por qué darle explicación a ninguna criatura de Él. Pero sin embargo, si uno hace preguntas y preguntas, por ejemplo, como Ananías le estaba preguntando: no quiero ir, ¿por qué debo de ir? Pero Jesucristo le explicó, se tomó el tiempo y le explicó a él por qué Jesucristo quería que Ananías fuera a visitar a Saulo. Así que aquí dice en el versículo 15, dice: porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y como todos sabemos, Saulo fue un gran apóstol que viajó de pueblo a pueblo predicando la palabra de Dios y hablando, compartiendo sobre el milagro que le pasó a él en el camino de Damasco y los días que pasaron después, cómo es que Ananías vino a abrirle los ojos. Imagínense, un ciego y de repente instantáneamente recubre la vista. Eso es lo que pasa con Jesucristo. Ahora, aquí fue físicamente, pero a veces la vista de nuestro corazón o la visión de nuestro corazón es lo más importante también. Y por eso es que Jesucristo vino para que nosotros recibamos la gloria de su
amor y de su voluntad. Y Dios no quiere que alguien venga pensando que uno es perfecto, porque eso es una ofensa para Dios mismo. Si uno es perfecto, entonces no necesita la palabra de Dios. Y muy tristemente, anteriormente yo pensaba que era muy buena persona y que leía la Biblia y que tengo buen carácter y soy buena gente. Pero los ojos se me abrieron después de que mi esposo se murió. Fue entonces que cuando yo estaba bien triste, obviamente, y pasaba muchas noches que yo no dormía, no podía de dormir porque la tristeza me estaba comiendo viva. Pero gracias a Dios, en ese tiempo fue cuando varias personas, hijos de Dios, estaban orando por mí y por mis hijos. Y yo estaba súper bien enojada con el mundo, con todas las personas, hasta con mi esposo estaba enojada yo y triste también. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué esto le pasó a los niños y cosas así? Pero de alguna u otra forma, Jesucristo usó esa situación, esas preguntas que yo le estaba haciendo a él directamente, y de alguna forma cambió, como que hizo que mi visión se enfocara en algo más importante. Y es así como es que en verdad, cuando yo me sentía un poco mejor, es cuando mis ojos se abrieron, que la verdad es que yo no era tan buena persona como yo pensaba. Pero Jesucristo, cuando vio Jesucristo que yo estaba en ese punto de mi corazón, que tenía y necesitaba a Dios mismo para que me ayude, fue entonces cuando Jesucristo abrió mis ojos, que yo era un pecador, aún leyendo la Biblia de todas formas. Y entonces fue cuando yo le escribí a Cristo y le dije a Cristo, Padre, tengo mucho rencor en mi corazón, tengo mucho odio en mi corazón. Ayúdame porque soy un pecador. No soy mejor que nadie, que las otras personas que yo mismo he estado pensando mal sobre ellos o las cosas así. Y fue así cuando Jesucristo me dio esta visión de que, oh, Simi, ahora tú estás lista para empezar a crecer en mi palabra, en mi tiempo y con mi amor que es tuyo y para ti hasta la eternidad. Y fue entonces cuando yo empecé a en verdad ver la luz y a sentir el amor de Jesucristo, cuando yo totalmente acepté que no había nada bueno en mi corazón, pero que necesitaba a Dios. Y yo creo que pasando sobre esa situación, yo pienso que Dios Él está muy contento cuando nosotros venimos a Él tal y como somos, quebrados, desilusionados, enojados, y venimos a Él y le decimos, Jesucristo, ¿qué es lo que pasa aquí? Ayúdame. Es así cuando Jesucristo entonces empieza a trabajar en nuestro corazón. Y eso era lo que yo no sabía antes de corazón. Lo sabía en mi mente, en teorías, en lecturas, pero no había sentido eso. Y así que Dios conoce nuestro corazón y Él no se sorprende de nada. Él siempre nos va a amar. Pero es bueno que siempre vengamos a Jesucristo con nuestras preocupaciones, con nuestros problemas, con las cosas que no salen bien en nuestra vida, con los rencores y con los odios, con envidias y todo eso. Todo eso uno lo debe de traer a Dios. Eso es lo que yo le traje a Dios. Le digo, esto es lo que yo siento, ayúdame. Y así que
Y esa es la finalidad de la palabra de Dios. Buenas nuevas para un alma que está enfermo espiritualmente. Pero obviamente pensamos que no estamos enfermos. Pero la palabra de Dios dice las cosas honestas y directamente. Así que, y Jesucristo murió por nosotros, que somos pecadores, que estamos enfermos en nuestras enfermedades. Y imagínense, piensen sobre un doctor. Un doctor, si él va en un hospital donde no hay enfermos, no hay problemas y todo eso, entonces el doctor no va a sentirse muy bien. Él no va a ir, no va a ir ahí. Él va a ir en un lugar donde haya muchos enfermos, donde él es necesitado. Y es así como Jesucristo trabaja. Así es como Dios nos dio el doctor más poderoso y más inteligente y que nos ama mucho. Ese es Jesucristo. Él vino a morir por los pecadores. Él no vino a morir por los justos o por los perfectos o por las personas que piensan que con la ley es suficiente. La ley son muy buenas reglas, es el principio de las cosas para que uno empiece a aprender un poco, pero la ley misma nos castiga, porque la verdad yo no puedo vivir de acuerdo a la ley al 100%. La ley es algo muy difícil para vivir. Pero anteriormente yo pensaba que yo seguía todo eso y honraba todas esas leyes, pero la verdad es que ninguno en la tierra puede satisfacer la ley al 100%. Y es por eso que Dios mandó a Jesucristo, para que a través de la gracia de Jesucristo nosotros lleguemos a conocer a Jesucristo. Y es así como entrar a la eternidad con Dios mismo. Así que muchas personas tal vez se preguntarán, entonces, ¿para qué sirve la ley? De una forma en que yo veo eso a veces y lo entiendo, lo interpreto, es que la ley llegó porque se necesitaba mucho de la ley para que ayudara a los hijos de Dios a que vivan una vida mejor a la que vivían anteriormente. Pero llegó un punto a que los religiosos tomaban la ley como la palabra de Dios, pero sí es la palabra de Dios, pero en eso se enfocaron mucho sobre imponer reglas sobre otros y al mismo tiempo ellos fallaban de seguir esas reglas. Así que se llegó a un punto en que muchas personas estaban confundidas y muchas personas decían, ya no quiero aprender más de eso porque es mucho, yo no entiendo, no tengo tiempo o algo así. Y así que y Dios obviamente estaba viendo todo eso, y fue entonces cuando Dios, obviamente, y también anteriormente, Dios ha hablado sobre la promesa del Señor Jesucristo en la palabra de Dios, en los viejos testamentos también. Y así que cuando Jesucristo llega en este tiempo, en este tipo de vida, en la forma en que lo conocemos, fue entonces cuando yo lo encuentro como una liberación, porque bueno, si ahora yo no puedo satisfacer la ley de Moisés al 100%, entonces mi esperanza es Jesucristo, mi esperanza y el camino es Jesucristo, porque Jesucristo es una persona bondadosa, es una persona con mucha caridad, con mucha paciencia, con mucha gracia. Jesucristo era el amigo de los pecadores y vino a salvar a los que estaban perdidos, incluyéndome a mí, obviamente. Tal vez, como les digo, como les he compartido con ustedes anteriormente, todos somos pecadores. Pecamos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, pero lo importante es que siempre regresemos a Jesucristo, a pedirle perdón y a tratar de aprender sobre las cosas que pasan sobre nuestra mente y preguntarle y traerle y compartirlo con Jesucristo y a todo eso. Y la verdad es que esa es la forma en que yo he logrado sobrevivir
las cosas de mi vida personalmente, como por ejemplo, cuando mi esposo se murió, yo no encontré otro tipo de bueno, no tengo ninguna adicción porque Dios me ha ayudado, Dios ha sido piadoso y me ha ayudado mucho, mucho. Y esa es la cosa que Jesucristo tiene, que nos ofrece, que nos ayuda a sobresalir las cosas sin ningún otro tipo de adicción o de tener rabia en nuestro corazón, porque eso era lo que yo tenía mucha rabia en mi corazón. Pero lo bueno es que Cristo vino y entró a mi corazón y constantemente Él está trabajando. Y siempre, antes de que yo me vaya a dormir, siempre le digo a Dios, Dios, gracias por un día más. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por permitirme a venir a ti y hablar contigo y a pedirte perdón. Y yo sé que tú siempre me amas. Y eso es así, es así. Así que mi deseo para ustedes es que abran su corazón a Jesucristo para que les den nueva esperanza, nueva visión y los problemas las cosas malas que hayan hecho anteriormente, eso se va a borrar. Eso es lo que dice la palabra de Dios y serán nuevos, serán limpios. Dios, si ustedes vienen a Jesucristo, Él los ve perfectos. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo creó las cosas perfectas y cuando uno decide voltearse hacia Él, Él ve lo que Él creó. Alguien que necesita la palabra de Dios, alguien que necesita ayuda y que necesita guía para seguir viviendo en este mundo. Bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Espero que hayan disfrutado esto y los mantendré en mis oraciones y hablen con Dios. Llámenlo, que venga al corazón de ustedes y cualquier problema que tengan, hablen con Él en oración, porque Jesús y Jesucristo siempre ve y escucha lo que nuestras cosas, nuestro problema y siempre escucha, aunque nosotros no lo creamos, pero por eso es que es bueno tener fe en Jesucristo, porque Él en verdad escucha, lo digo por experiencia. Y bueno, todos estén bien, ojalá, y como les digo una vez más, si conocen a alguien, a un hermano en Cristo, en la palabra de Dios, júntense y lean sobre la Biblia, háganse preguntas y cosas así. Nunca es tarde para entrar en la palabra de Dios, porque es lo mejor que les puede pasar. Y espero que todos estén bien y se cuiden y se protejan. Hasta pronto y muchas bendiciones. Adiós.